Bienvenidos, vamos a ver una introducción de lo que es la herramienta Transform, de las opciones Transform que hay en la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Esa sirve para el proceso de transformación de datos. El objetivo es de transformar los datos de entrada buscando mejorar la calidad de los datos según los objetivos que se busquen en pro de unificar la información. Un ejemplo así práctico podría ser que entre una base de datos donde tenga en un solo campo nombres y apellidos y por medio de transformaciones se puedan fraccionar en nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Otro ejemplo así práctico de transformación podría ser, por ejemplo, que en una base de datos tengamos el campo género masculino, femenino, y en otra base de datos que queramos unificar tengamos F y M. Podemos usar opciones de transformación para estandarizar todo. Por ejemplo, que en la base de datos que se va a unificar todo, el código 1 sea masculino y el código 2 sea femenino. Es decir, que en la base de datos 1 F sea 1 y M sea 2. Y en la base de datos origen otra que tiene masculino y femenino, convierta femenino en 2 y masculino en 1. Y estas dos transformaciones las unifique en una sola tabla. Por ejemplo, eso puede ser una transformación importante. Otras transformaciones básicas que podemos encontrar es, podemos quitar el espacio al final el espacio en blanco al final de un archivo de texto, convertir los metadatos para que, por ejemplo, el formato de cambio de fecha sea todo igual, mes, día, año, desde los diferentes orígenes de datos. Todo lo que buscamos con estas transformaciones es poder estandarizar la información y unificarla en una sola data warehouse. De esta manera mejorar la calidad de la información y hacer un buen proceso de limpieza de datos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí abierta la herramienta Spoon. La opción de transformación, hablamos de esta que es la tercera, Transform. Vamos a abrirlo un momento. Y aquí encontramos que se despliegan las diferentes opciones de transformación. Adicionar constantes, adicionar una columna de constantes, adicionar secuencias, adicionar un consecutivo, un campo para consecutivos. Calculator, aquí hay, si le damos aquí, vemos que la trae acá. Calculadora, trae varias opciones. Opciones matemáticas, opciones de texto, opciones de remover campos, de redondear. Aquí tenemos otras, contact file, concatena filas, rangos numéricos, reemplazo de cadenas, normalizar, desnormalizar, select values, con eso podemos cambiar los nombres de los atributos, set file to rows, ordenar cadenas, cortar cadenas, operaciones con cadenas. Vamos a dar doble clic acá en esta. Mayúscula, minúscula, quitar los espacios en blanco, remover caracteres especiales. Unique rows. Unique rows lo que hace es, por ejemplo, si podemos tener registros repetidos, él nos ayuda a eliminarlos. Value mapper y transformaciones XLS. A continuación aprenderemos a manejar la transformación llamada add sequence o agregar secuencia de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Esta transformación añade una secuencia al flujo. Una secuencia es un valor entero cambiante, es decir, un autonumérico, con un valor de inicio e incremento específico. Para nuestro ejemplo, previamente tenemos una extracción de Excel
que muestra estos 8 registros. Lo que vamos a hacer es crear aquí una nueva columna y nos va a llevar un autonumérico debidamente configurado como nosotros lo queramos crear. Para eso venimos aquí a la opción de transformación y buscamos la opción llamada Add Sequence, damos clic y la sostenemos hasta nuestra área de trabajo. Después de eso damos clic sobre la extracción y la conectamos con la transformación. Ya tenemos conectada la extracción a la transformación. Procedemos a configurar la transformación llamada Add Sequence. Damos doble clic izquierdo y lo primero que nos pide es cómo vamos a llamarla. Por defecto viene Add Sequence, vamos a ponerle aquí autonumérico. Aquí nos pide el valor de la columna como se va a mostrar. Vamos a ponerle que se llame autonumérico personas. Y aquí nos pide las configuraciones. Desde dónde va a empezar y si se va a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2. Vamos a dejarlo así para que incremente de 1 en 1. Procedemos a ejecutar acá, Run. Y veamos la vista previa de datos. Efectivamente nos ha creado una columna llamada autonumérico personas que va llevando de 1 en 1 el incremento. Eso sirve para cuando creemos la Big Data poder tener nuestras propias llaves subrogadas, que no son ni llaves primarias ni llaves foráneas, son llaves propias de la Data Warehouse. Muchas gracias. A continuación aprenderemos a manejar la opción Select Values de las opciones de transformación de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Esta opción de transformación es útil para seleccionar, eliminar y cambiar el nombre y cambiar los tipos de datos y configurar la longitud y precisión de los campos de la secuencia. Las 3 operaciones que tiene son clasificadas en 3 categorías: seleccionar y alterar, eliminar y metadatos. Seleccionar y alterar especifica el orden y el nombre exacto de los campos que desean colocarse en las filas de salida. En eliminar especifica los campos que se deben eliminar de las filas de salida, y en los metadatos se puede cambiar el nombre, el tipo, la longitud y la precisión de los datos. Para nuestro ejemplo tenemos acá lista una extracción en Excel. Damos doble clic, vamos a verla un momento. En esta tenemos cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, cantidad de hijos varones, cantidad de hijos mujeres y valor de mensualidad por hijo. Para hacer nuestra transformación venimos a Transform y buscamos la opción llamada Select Value y la arrastramos a nuestra área de trabajo. Siguiente paso es conectar la extracción a la transformación y damos doble clic sobre el campo Select Values. Vamos a empezar con la opción acá de seleccionar y alterar. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, vamos aquí al botón Get Files y vemos que nos trae absolutamente todo. Queremos que por lo menos donde dice cédula no se llame, sino que llame ID personas. Queremos que donde dice nombre se llame nombres. Que donde está sexo se llame género. Ok, perfecto. Ahora vamos aquí al Remove. Le damos aquí donde dice Get Files to Remove. Vemos que nos aparecen todos. Queremos remover cantidad de hijos varones, cantidad de hijos mujeres y valor mensual por hijo. Listo, vemos que aquí están y aquí los quitamos. Ahora vamos al campo metadato y agarramos el campo, por ejemplo, el campo fecha de nacimiento. Queremos que se llame nacimiento. Queremos que sea de tipo date, el metadato. Entonces, como aquí tipo fecha. Y el formato queremos que aparezca así, mes, día, año. Procedemos a correrla. Vemos el correo perfecto y veamos la vista previa de datos. Podemos observar que queda ID personas, cambió el nombre cédula por ID personas, nombre lo cambió por nombres, apellidos, el de sexo lo cambió por la palabra género, eliminó los otros campos que dijimos que eliminara, que eran cantidad de hijos varones, mujeres y mensualidad por hijo, y que el campo fecha de nacimiento lo renombrara por nacimiento y lo mostrará solamente tipo date en el formato mes, día, año. Hasta aquí el ejemplo de transformación de Select Values de la herramienta Spoon de Pentaho. Gracias.
aprenderemos a utilizar con este siguiente ejemplo una de las opciones de transformación llamada Add Constant o agregar constantes del programa llamado Spoon de la suite Pentaho. Esa transformación, su objetivo es añadir valores constantes de forma sencilla y de alto rendimiento. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí previamente en la plataforma Spoon de Pentaho unos valores que son 8 registros: cédula, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Sabemos que estas personas todas son de ciudadanía colombiana. Vamos a crear entonces acá en transformación, venimos y escogemos Add Constants, adicionar constantes, y lo arrastramos aquí a nuestra área de trabajo. Después de en nuestra área de trabajo procedemos a conectar la extracción con la transformación, soltamos aquí en Add Constant y ahora vamos a configurar la configuración de la transformación para constantes. Damos doble clic sobre Add Constants. Lo primero que nos pide es el nombre de cómo vamos a llamar la transformación. Vamos a llamarla país. Y aquí nos pide el nombre del nuevo atributo de la tabla que vamos a crear. Vamos a llamarlo país de origen. País de origen. Después nos pide el tipo. Vamos a decirle que es tipo string. Y aquí nos pide el valor. Vamos a decirle que el país de origen es Colombia. Perfecto. Damos clic en OK. Y ahora procedemos a correr nuestro ejemplo. Listo, perfecto. Chequea verde y verde la extracción y la transformación. Vamos aquí a la etiqueta Preview Data, datos de vista previa de datos. Y vemos que efectivamente nos ha creado un campo llamado país de origen. Y por defecto trae una constante llamada Colombia. Muchas gracias. A continuación aprenderemos a utilizar la transformación llamada Unique Rows o filas únicas de la aplicación Spoon de la suite Pentaho. ¿Qué hace esta opción de transformación? Elimina las filas duplicadas de la secuencia de entrada. Para nuestro ejemplo, tenemos previamente cargado una información con unos nombres repetidos, como hemos estado 2 veces en cada nombre, y vamos a utilizar la transformación para que elimine los repetidos y solamente deje uno de cada uno. Venimos acá a la opción Transform y buscamos dentro de ella la opción llamada Unique Rows. La arrastramos hasta nuestra área de trabajo y seleccionamos aquí la conexión entre la extracción del dato y la transformación. Damos doble clic y aquí en este campo damos el nombre de seleccionamos aquí en la lista el atributo que queremos hacerle Unique Rows. En este caso solamente sería el campo nombres, no tenemos más para el ejemplo. Y aquí nos pregunta ignore qué, ayuda que ignore si es mayúscula o minúscula, entonces le decimos sí, que lo ignore. O sea, es decir, si encuentra el mismo nombre con mayúscula, la primera, la segunda o toda, que automáticamente solamente deje uno.
Damos OK, procedemos a correr el procedimiento, le damos aquí en Run, esperamos que salgan los datos, vemos que chequeo verde en los dos, el proceso de extracción y el de carga, y venimos acá donde dice vista previa del dato y vemos exactamente que ahora aparece de cada nombre uno solo. Hasta aquí el proceso de transformación de Unique Rows de la herramienta Spoon de Pentaho. Muchas gracias. A continuación veremos la herramienta de transformación Value Mapper o mapeo de valores de la plataforma Spoon de Pentaho. ¿De qué consiste esta Value Mapper? Asigna valores de cadena de un valor a otro. La asignación se soluciona habitualmente almacenando la tabla de conversiones en una base de datos. El Value Mapper le ofrece una alternativa sencilla para esta solución. Para nuestro ejemplo, tenemos previamente una extracción de un archivo de Excel. Vamos a verlo. Lista previa. Con los campos cédula, nombre, apellido, sexo, fecha, cantidad de hijos, valores, mujeres y valor de mensualidad por hijo. Vamos a agarrar el campo sexo y lo vamos a estandarizar. Vamos a poner que todo lo que sea femenino va a ser del código número 2. Entonces, procedemos acá a la opción de Transform y buscamos el Value Mapper. Lo encontramos acá en el izquierdo, lo arrastramos hasta nuestra área de trabajo y lo soltamos. Después de esto, seleccionamos la extracción y conectamos con la transformación. Ahora el siguiente paso es dar doble clic sobre Value Mapper, sobre la transformación, y nos venimos acá al primer campo que dice File Name to Use. Seleccionamos el atributo que queremos hacerle la parametrización y empezamos acá. Entonces todo lo que diga F queremos que tenga el número 2. Si tiene F minúscula también queremos que tenga el código 2. Si dice femenino, tenemos que traiga el número 2. Si dice mujer, que nos traiga el número 2. Si nos dice mujer en minúscula, también que nos cargue el código 2. Si nos dice femenino en minúscula, nos carga el número 2. Y si nos dice un error como como este femenino, también que nos cargue el código 2. Damos OK y procedemos a ejecutar la transformación en Run. Esperamos los resultados de ejecución. Vemos que ha pasado el primer filtro de extracción y el segundo de transformación. Venimos acá a la etiqueta vista previa de datos y nos vamos a ver el campo sexo. Vemos que automáticamente todos los que decían femenino, femenino, F o mujer en mayúscula, minúscula o F quedaron con el código 2. A continuación aprenderemos a manejar la opción de Concat Files o concatenar cadenas de la herramienta de transformación de la aplicación llamada Spoon de la suite Pentaho. Esta concatenación se usa para concatenar varios campos en un solo campo de destino. Los campos pueden ser separados por un separador y la lógica del recinto es completamente compatible con el paso de la salida del archivo de texto. Para nuestro ejemplo, tenemos aquí previamente una extracción en Excel donde podemos observar varios campos. Vamos a concatenar el campo nombre, el campo apellido y vamos a dejar entre ellos dos un espacio en blanco. Nos venimos a la herramienta de transformación y buscamos la opción llamada Concat File, concatenar columnas. Conectamos la extracción a la transformación, soltamos acá, damos doble clic y procedemos a configurarla. Entonces vamos a llamarla, primero nos pide el nombre que le queremos dar a la transformación. Entonces vamos a tener transformación, nombre completo. El target file name, o sea, el nombre que queremos que salga de la columna que va a concatenar, ¿cómo se va a llamar? Vamos a llamarla nombres completos. Aquí que inicie en 0. El separador, le decimos que nos separe con un espacio en blanco cada una de las que va a concatenar. Entre cada
concatenación debe tener un espacio en blanco. Y quitamos las comillas dobles. Y aquí nos pide es qué columnas se van a concatenar. Y en el orden que se concatenan acá es en el orden que van a quedar. Dentro de esto nos pide acá el tipo. Decimos que es de tipo cadena, tipo string. Y por último nos pide acá en string time. String time es un espacio en blanco. Si a la izquierda, a la derecha o que le quite todos, entonces le decimos boots, todos los de adelante y los de atrás, que quite absolutamente todo el espacio en blanco que haya. Por último damos clic en OK y procedemos a correr nuestra transformación dando clic en Run. Vemos que ha chequeado correctamente en verde la extracción y correcta en verde la transformación. Procedemos a venir aquí al campo de datos de vista previa de los resultados. Vemos que se ha creado una columna llamada nombres completos que trae el nombre, espacio en blanco y el apellido. Hasta aquí nuestra herramienta concatenación de Pentaho Spoon. Gracias. Vamos a aprender a utilizar la herramienta de transformación llamada String Operation o operaciones de cadenas. Estas operaciones de cadenas sirven para aplicar operaciones como recorte, relleno y otros valores de funciones para transformar cadenas de caracteres. Para nuestro ejemplo, tenemos acá previamente cargado una pequeña lista de registros. Veámosla. Cédula, nombre, apellido, sexo, hijo. Vamos a usar en nuestro ejemplo el campo nombre para, si encontramos aquí caracteres especiales o espacios en blanco, poderlos quitar por medio de la herramienta transform de cambio de cadenas del Pentaho. Entonces venimos acá a la opción transform y buscamos la que se llama String Operation o operaciones de cadena. La soltamos en el área de trabajo y conectamos la extracción a la transformación. De esta manera. Damos doble clic. Cambiamos aquí el nombre, por lo menos para nuestro ejemplo voy a poner aquí eliminar caracteres especiales. Después venimos acá y nos pregunta qué campo. Vamos a decirle que el campo nombre. Le decimos que el campo nombre le remuevan todos estos caracteres especiales, salto de línea, etcétera. Tabulador. Listo. Debemos darle cada atributo aquí, seleccionar aquí que debemos remover. Perfecto. Y por último, los espacios. Le decimos también que nos eliminen los espacios. Después damos clic en OK. Y ejecutamos nuestra transformación. Dándole aquí, Run. Para que cargue. Vemos que chequeó en verde correctamente la extracción y chequeó en verde correctamente la transformación. Vamos aquí a nuestra etiqueta llamada vista previa de datos y vemos que el campo nombre aparecen totalmente limpios. Muchas gracias. Vamos a aprender a manejar la opción de transformación llamada Calculator o calculadora de el programa Spoon de la suite Pentaho. Para nuestro ejemplo tenemos previamente acá una extracción de un archivo de Excel. Vamos a verlo. Que tenemos cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, cantidad de hijos varones, cantidad de hijos mujeres y valor mensual por hijo. Con este ejemplo vamos a aprender a manejar la herramienta de transformación. Transform, venimos aquí a Transform y buscamos la opción llamada calculadora. La sostenemos con clic izquierdo y la soltamos en nuestra área de trabajo. Posteriormente vamos a conectar la extracción con la transformación. Después de conectar la extracción con la transformación, vamos a dar doble clic sobre la opción de calculadora y vamos a ver las diferentes opciones que tiene. Vamos a poner acá, por ejemplo, vemos que tenemos una columna para hijos hombres y otra columna para hijos mujeres. Vamos a usar las operaciones aritméticas para sumar cuántos hijos tienen. Entonces sacamos una que llame total hijos.
Y al dar tabulador o doble clic sobre aquí sobre la suma de calculadora, nos salen las diferentes operaciones que podemos hacer. Vamos a empezar con esta operación básica de suma, A más B. Y vamos a escoger acá cantidad de hijas mujeres más cantidad de hijos varones. El valor tipo entero. Y damos clic en OK. Vamos a correr nuestro primer ejemplo de sumas con la transformación de calculadora. Vemos que chequeamos la extracción verde y verde la transformación. Vamos a datos previos y vamos a ver cómo nos fue. Tenemos aquí cantidad de hijos varones 0 más 2, 2. Cantidad de hijos varones 2 más 2 mujeres igual a 4. Como vemos, nos creó un campo llamado total hijos y nos sumó la cantidad de hijos varones con la cantidad de hijos mujeres. Esa es la primera ejemplo de operaciones aritméticas que trae calculadora. Veamos otro ejemplo. Aquí en calculadora también tenemos la opción de multiplicación. Para nuestro ejemplo vamos a poner aquí gasto hijo varón. Vamos a usar la opción de multiplicación. Entonces vamos a tomar acá la opción de cantidad de hijos varones y la opción de valor mensualidad por hijo. Aquí el valor de tipo vamos a poner que es un entero para que nos bote un valor entero y damos clic en OK. Ahora vamos a ver qué resultado nos va a generar esta opción. Vamos aquí a la etiqueta de datos previos y vemos que si tiene 0 hijos y la mensualidad vale 1.000.000 es 0. Si vemos que tiene 2 hijos y la mensualidad de 500.000, entonces sería 1.000.000. Vemos cómo multiplica la cantidad de hijos por el valor mensual de gastos del hijo. Ahora también podemos hacer un ejemplo acá. Como hemos creado previamente arriba una columna llamada total hijos, dentro de esta opción ya nos aparece total hijos. O sea, podemos saber ahora es el gasto total de los hijos. Es decir, hemos creado una variable que nos sirve para volverla a utilizar arriba. Damos OK. Volvemos a correr acá. Esperamos que funcionen los dos. Damos aquí datos de vista previa y vemos cómo automáticamente ahora esta columna llamada total hijos es multiplicada por valor mensual de hijos. 2 por 1.000.000, 2 millones. 4 por 500.000, así está, 2 millones. 5 por 4, 20, 800, etc. Estas son las operaciones aritméticas que vemos acá. Tenemos también multiplicación, división, raíz cuadrada, fórmulas de suma y resta, redondeo, etc. Ahora vamos a ver otras fórmulas que son de fecha. Las podremos usar más adelante para generar granularidad en nuestra data warehouse. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar estas dos que hemos creado y vamos a hacer una nueva para fechas. Vemos acá en este campo que tenemos la opción año. Vamos a probar esta, año de una fecha. Entonces vamos a poner aquí la opción año de la fecha. Aquí está, año de la fecha. Y vamos a sacarla de la fecha de nacimiento. El valor, como es el año, va a ser un de tipo entero, porque debe tenernos un número entero. Y vamos a ver qué nos va a generar. Vamos a correrlo. Vamos aquí a vista previa de datos. Y vemos que nos ha creado una columna llamada año fecha, donde trae 1990. Vamos a ver acá, mire, fecha de nacimiento, 1990. 1980 del año, nació el 24 de febrero del 2000 y vemos que nos trae el año 2000. Vamos a seguir haciendo ejemplos de extracción de fechas. Ahora, damos doble clic donde dice calculadora y vemos que también está una que se llama mes del dato. Vamos a ver cómo nos va con esta. Entonces pongamos acá mes fecha para crear una nueva columna que se llame mes fecha. Nos pregunta de dónde queremos traer la información, o sea, a quién le vamos a hacer la ejecución de esa transformación, de esa fórmula.
le decimos que a la misma columna y le damos aquí tipo entero. Corremos el ejemplo. Nos vamos aquí a vista previa de datos y vamos a ver qué nos genera. Mes, fecha, vemos que aquí dice que el mes 12, vamos a ver, el primero dice que es del 12 de diciembre de 1990. Entonces vemos que tenemos aquí el campo fecha, mes 12. Excelente. Sigamos probando. Damos doble clic acá. Vemos que dentro de las fórmulas de fecha aparecen otra que se llama día del año. Vamos a probarlo acá. Ponemos el nombre del atributo que queremos mostrar, como queremos que se llame cuando salga. Y aquí generamos la opción de dónde quiere el insumo de la información que va a transformar. Entonces, como fecha de nacimiento, la salida va a ser una tipo entero y damos clic en OK. Corremos el resultado, run. Nos vamos aquí a vista previa de datos y vemos cómo nos bota el día 346. ¿Qué quiere decir eso? Que desde esta fecha, ese es el número de los 365 días del año. Ese va en el número 346. O sea, para nuestro ejemplo, la primera fila, el 12 de diciembre de 1990 era el día del año 346 de los 365 que tiene 1990. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir trabajando aquí con las fechas. Aquí tenemos otro que se llama día del mes. Es diferente día del año a día del mes. Acá vamos a hacer el día del año, ahora vamos a hacer el día del mes. Vamos a poner acá día del año fecha. Y aquí vamos a poner día del mes fecha para ver la diferencia. También nos pide aquí la columna donde vamos a extraer la información. Podemos escoger fecha de nacimiento. Aquí salida tipo entera y damos clic en OK. Vamos a correr el ejemplo y vamos a ver la diferencia entre el campo. Listo, perfecto. Aquí está. El 12 de diciembre de 1990, entonces aquí tenemos el año 1990, el mes 12, es el día 346 del año y aquí nos trae el día del mes 12. Veamos pues, es el día 12 del mes 12. Miremos acá este segundo ejemplo, es el día 23 del mes 11 de 1980. Vamos a ver acá. El día 23 del mes 11 de 1980, que vendría siendo el día 328 dentro de los 365 días del año. Aquí está. Aquí también tenemos otro muy interesante que es el día de la semana. O sea, de los 7 días de la semana. Vamos a ver, entonces vamos a llamarlo aquí día de la semana fecha. ¿De dónde? El insumo fecha de nacimiento. Y nos va a botar un valor integer donde 0 es domingo y lunes sería el 1 y así sucesivamente. Cerramos acá y corremos nuestro ejemplo de transformación. Perfecto. Y vamos aquí donde dice vista previa de datos y vamos a ver. Ok, aquí está. Perfecto. Vemos acá que el día de la semana es el día 1, domingo, y así. Tenemos ahora sí el día de la semana, el mes, el día del año, el mes y el año. Todo extraído solamente de este campo fecha de nacimiento. Dentro de las opciones de Calculator encontramos, aparte de las de aritméticas, redondeo, fechas, encontramos muchas más. Por ejemplo, para manejo de cadenas, vemos aquí uppercase, mayúscula, first letter, primera en mayúscula, lowercase, minúscula. Viene para remover caracteres especiales, o sea, saltos de línea, todo esto, para limpiar la información. Vemos que trae muchísimas más opciones para chequeos y transformaciones. Es una de las herramientas de transformación, las que más tiene opciones, que es la Calculator. Vamos a hacer un último ejemplo con una herramienta, con una opción aquí de transformación de cadenas. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, nombre en minúscula. Nos venimos aquí a la opción y buscamos dentro de cadena lowercase
Nos pregunta que cuál, le vamos a decir que al campo nombre. Aquí está el campo nombre. La variable va a ser una variable tipo string de salida y vamos a correr nuevamente el ejemplo para ver qué va a pasar. Perfecto, vista previa de datos y vamos a ver qué pasó. Aquí aparece Amparo en minúscula y aquí Amparo en mayúscula. Hasta aquí nuestro ejemplo de transformación de la herramienta Calculator de Spoon de Pentaho. Muchas gracias. Aprenderemos a usar la opción de transformación llamada Replace in String o reemplazo de cadena del programa llamado Spoon de la suite Pentaho. Para eso tenemos aquí previamente una extracción en Excel que nos muestra un ejemplo de 8 registros. Dentro de eso hay un campo llamado sexo que aparece F, femenino, femenino y de diferentes campos. Vamos a hacer un reemplazo, vamos a ver que la palabra femenino que está acá y acá se cambien por el código número 2. Para eso tenemos que entrar a la opción de transformación y escoger la opción llamada Replacing String y arrastrarla hasta nuestro área de trabajo. Después de que está en el área de trabajo, conectamos la extracción con la transformación. Para eso venimos acá a este campo, sostenemos con clic izquierdo y soltamos en la transformación. Después damos doble clic y nos pide un nombre acá. Pongámosle femenino por el número 2 para que sigamos con la transformación así. Y acá escogemos el campo donde queremos ir a buscar la información. Vamos a ir al campo sexo. Búsqueda. Aquí ponemos la palabra que va a buscar, femenino. Reemplace por 2. Listo. Y damos clic en OK. También podemos hacer diferentes transformaciones. Decirle que bueno, siga buscando en acá. Y lo que tenga la palabra, la letra F, también le ponga el 2. También le pongo que aquí donde dice sexo, en la F minúscula, también le ponga 2. Procedemos a ejecutar la transformación, damos clic en Run. Vemos que aquí en la vista previa de datos nos ha puesto el número 2, en donde encontró la palabra femenino o la F. Hasta aquí el ejemplo de Replace in String de la transformación de Spoon Pentaho. Muchas gracias. A continuación vamos a ver la transformación llamada sort rows o ordenar filas de la herramienta llamada Spoon de la suite Pentaho. El objetivo de esta transformación es ordenar las filas en función de los campos especificados y se deben ordenar en forma ascendente o descendente. Para nuestro ejemplo tenemos acá previamente una extracción en Excel. Vamos a ver la vista previa. Ok. Y vemos que tiene cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Vamos a organizarla por el campo apellidos de manera ascendente. Para hacer esto tenemos que entrar aquí a la opción de Transform y buscar dentro de la opción de Transform una llamada Sort Rows. Le damos clic izquierdo y la arrastramos a nuestra área de trabajo. Después de eso conectamos la extracción a nuestra transformación y damos doble clic sobre la transformación para empezar a configurarla. El primer campo es Step Name, o sea, darle nombre al procedimiento, al paso. Vamos a decirle aquí que ordenar por apellido, apellidos. Y acá venimos acá al File Name. Entonces dice, ¿cuál es el campo? El campo se llama apellidos. Nos pregunta que si de manera descendente, decimos que sí, que de manera ascendente. Ok. Y vamos a correr nuestra transformación dándole clic en el botón Run. Vemos que pasó correctamente la extracción de la transformación y vamos a ver la vista previa de datos y podemos comprobar que han sido ordenados de menor a mayor en orden alfabético por el campo apellidos, empezando por Gómez y terminando por Vergara. Hasta aquí la transformación de ordenar de la suite Spoon de Pentaho. Gracias. Vamos a ver a continuación la transformación llamada String Cuts o cortar cadenas del programa Spoon de la suite Pentaho. Este paso le permite cortar una porción de una subcadena. Si el campo designado está fuera del rango, devuelve un espacio en blanco. Vamos a ver, aquí tenemos previamente cargado una extracción de Excel para nuestros datos de prueba. Y vamos a hacer un ejemplo con el campo nombre. Vamos a traernos la primera letra de nuestro campo nombre. Para eso, venimos acá a la opción Transform
y buscamos dentro de ellas la que dice string cuts y la arrastramos hasta nuestra área de trabajo. Después lo que hacemos es conectar la extracción con la transformación que vamos a hacer. Entonces venimos acá, sostenemos el clic izquierdo y soltamos en la transformación. Ahora, para configurar la transformación simplemente damos doble clic y empezamos. Vamos a poner aquí el nombre de la transformación. Entonces, primera letra del nombre. Ahora nos pide aquí que seleccionemos. Vamos a seleccionar el campo nombre. La salida vamos a ponerla en una sigla que se llama primera letra nombre, PLN. ¿Desde dónde? Como es un vector de caracteres, vamos a decir que es de 1. ¿Hasta dónde? Vamos a decirle que hasta 0. Entonces aquí arranca en 0 y termina en 1. Damos clic en OK y vamos a correr nuestra transformación. Vemos que ha corrido perfectamente la extracción, la transformación, y venimos aquí a la etiqueta llamada vista previa de datos y vamos a ver qué pasó. Vemos que aquí en la que hemos creado se ha traído la A de Amparo, de Shakira se ha traído la S, de Sofía se ha traído la S, de Carmen de Lisa se ha traído la C, y así sucesivamente la primera letra de cada uno de los nombres que componen nuestros datos de prueba. Hasta aquí la herramienta String Cut de Spoon de Pentaho. Muchas gracias. Vamos a aprender a manejar la herramienta de transformación llamada Set Field Value o fijar valores del campo. Esta lo que hace es reemplazar el valor de un campo por el valor de otro campo. Vamos a tener aquí un ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos previamente una extracción con unos campos, como aquí el campo nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, cantidad de hijos varones y otro que llaman valor mensual por hijo. Vamos a hacer para nuestro ejemplo, vamos a reemplazar los datos que están aquí en nombre, vamos a sobreescribirlos en el campo apellido. Venimos acá a Transform y dentro de esos escogemos la opción llamada Set Field Value, la arrastramos aquí a nuestra área de trabajo y conectamos la extracción a la transformación. Después que tenemos conectada la extracción y la transformación, damos doble clic sobre la transformación que vamos a hacer y nos pide aquí el nombre. Vamos a ponerle reemplazar nombre y apellido. Aquí nos pide primero el campo, el nombre del campo, y aquí por el que queremos reemplazar, entonces vamos a decirle aquí apellidos. Entonces nombre del primer campo, nombre, y el segundo se llama apellidos. Vamos a dar clic, vamos a correr nuestra transformación. Correctamente ha pasado. Vamos a ver aquí en vista previa de datos y podemos ver que en el campo nombre ha quedado duplicado el apellido. Han quedado exactamente, entonces ha sobrescrito la columna apellidos sobre la columna nombres. Podemos ver aquí que todos quedaron exactamente igual. Hasta aquí la opción Set Field Value de transformación de Spoon de Pentaho. Muchas gracias. Dentro de las opciones de transformación de la herramienta Spoon de la suite Pentaho, encontramos una llamada Add a Checksum o agregar suma de comprobación. Esto lo que hace es agregar una columna de suma de comprobación para cada fila de la entrada. Pero ¿qué es un checksum o suma de verificación o de comprobación? Es una función hash que tiene como propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de datos para proteger la integridad de estos, verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una comprobación inicial y otra final, tras la transmisión. La idea es que se transmitan el dato junto con un valor hash. De esta forma, el receptor puede calcular dicho valor y comprobar así con el valor hash recibido si hay una discrepancia y que se pueda rechazar los datos o pedir una retransmisión. En otras palabras, es usado para verificar que un archivo compartido o un usuario es idéntico bit a bit al publicado en su fuente original. Para nuestro ejemplo tenemos previamente hecha una extracción en Excel, le damos vista previa, ok, y vemos unos datos de unos nombres. Nos venimos aquí a la opción de Transform, desplegamos las opciones y encontramos una que llama Add a Checksum y la arrastramos hasta nuestra área de trabajo.
Ahora lo que hacemos es conectar la extracción a dicha transformación. Después de esto damos doble clic sobre la transformación y aquí nos pide un result file, o sea, que le demos un nombre a la columna de salida. Vamos a ponerle salida y después damos get file y vemos que nos trae el nombre de la columna de la extracción. Listo. Cuando desplegamos aquí en type vemos los diferentes tipos de checksum que hay. Está el CRS32, el ADLR32, el MD5, el SHA1, el SHA256. Vamos a hacer un ejemplo con este y veamos qué es lo que pasa al correrlo. Cuando lo corremos, vamos aquí a vista previa y vemos que nos ha creado un campo de salida con unos números de comprobación. Veamos otro algoritmo de checksum. Vamos a ver por lo menos el MD5. Veamos qué hace. Vista previa. Aquí está la salida. Probemos otro. Probamos el SHA1. Lo corremos. Veamos la vista previa. Vemos aquí está la salida. El checksum. Datos encriptados. Y ahora probemos con el SHA256 con salida tipo string, por ejemplo. Aquí está. Cada dato con su respectivo campo de checksum. Vamos a aprender a manejar la opción de transformación llamada Row Flattener o aplanador de filas. El aplanador de filas consecutivas en función del orden en que aparecen en el flujo de entrada, es decir, el flujo de datos hacia abajo, y él los transforma según la cantidad de columnas que le demos, las organiza en columnas. Un ejemplo, tenemos aquí una sola columna llamada abecedario y lo que hace él, si yo le digo que me lo ordene en 3 salidas, me lo transforma de esta manera. Mira, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Me va manejando el flujo de salida organizadamente y lo va repartiendo en esas tres columnas. Aquí en nuestro ejemplo tenemos previamente también un abecedario, veámoslo, de la A a la K. Venimos aquí a la opción de transform, damos clic para ver las opciones de transform y dentro de esas encontramos una llamada Row Flattener. La mantenemos agregada a nuestra sostenida aquí y la soltamos en nuestra área de trabajo. Ahora procedemos a conectar la extracción con esta transformación. Damos doble clic sobre la transformación. En este campo nos pide que seleccionemos la columna que vamos a hacerle el Row Flattener. Y aquí las cantidades de salida. Vamos a hacer salida 1, salida 2 y salida 3. Damos clic en OK. Corremos. Damos Run. Y vemos aquí la vista previa de datos. Y podemos observar que salida 1, salida 2 y salida 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y hasta ahí es. Muchas gracias. El siguiente video tutorial muestra un ejemplo de la transformación llamada Number Range o rango de números del programa Spoon de la suite Pentaho. ¿Qué hace esto? Crea rangos basados en campos numéricos. Un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro donde se genera rangos basados en campos numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada rango tiene un campo numérico que está compuesto de un límite inferior, de un límite superior y de ese se llama el rango. Ejemplo. El límite inferior de 1 hasta 12 años, ese rango se llama niño. El límite inferior de 13 hasta 17 se llama adolescente. El límite inferior de 18 al límite superior 29 se llamaría joven. El límite inferior de 30
a 50 se llamaría adulto y el de 51 a 100 anciano. Veamos en este ejemplo. Aquí tenemos, vamos a hacer una extracción con estos datos donde el campo nombre trae el nombre de la persona y el campo edad la cantidad de años que tiene. Vamos a hacer un number range, un rango de números donde se programen esos rangos y la salida sea el nombre, la edad y tenga un campo llamado rango donde enmarque ese número dentro del rango que se encuentra acá. Vamos a agarrar un ejemplo. Emanuel 1. Emanuel está de 1 a 12, es niño. Entonces Emanuel 1 indica ir aquí niño. Por ejemplo, Germán 90 está de 51 a 100 el rango anciano. Entonces debe salir Germán 90 anciano. Para nuestro ejemplo tenemos previamente extraído un archivo Excel. Vamos a la lista previa de datos con unos nombres y las edades. Ahora venimos a la opción aquí de Transform, desplegamos y dentro de estas opciones encontramos una llamada Number Range en la parte izquierda. Simplemente la sostenemos y la arrastramos a nuestra área de trabajo, la soltamos y conectamos la extracción de datos a la transformación. Después de conectar la extracción y la transformación, vamos a dar doble clic sobre la transformación llamada Number Range para proceder a configurarlo. Nos pide el nombre de la transformación, nos pide el input file, o sea, es decir, qué campo se va a evaluar para generar el rango numérico. Entonces agarramos el campo edad. Output file, o sea, como queremos que se llame la salida, vamos a ponerle rangos. Y aquí por defecto trae unos valores que los vamos a eliminar y vamos a crear nuestros propios valores. Entonces, de 1 a 12 va a ser niño. De 13 a 17, adolescente. De 18 a 29, joven. De 30 a 50, adulto. Y de 51 a 100, anciano. Perfecto. Damos clic en OK. Vamos a revisar. Perfecto. Y vamos a correr nuestra transformación. Vemos que ha sido correcta. Vamos aquí a la etiqueta llamada Preview Data, datos previos. Y veamos lo que ha pasado. Emanuel tiene 1 año, niño. Brian 5, niño. Luis, adolescente, tiene 15 años. María 16, adolescente. Soledad 20, joven. Erika 22, joven. Mari 30, adulto. Andrés 35, adulto. Elisa 68, anciano. Y Germán 90, anciano. Vamos a hacer un segundo ejemplo de la transformación llamada Number Range. Y vamos a ver esto. Cuando dejamos el límite inferior vacío y solamente ponemos un límite superior, él lo que entiende es lo de aquí hacia atrás, o sea, es decir, un menor o igual que 17. Y si ponemos un límite inferior y dejamos vacío el límite superior, él lo que va a entender es que esto es un mayor o igual a qué. Es decir, que todo lo que sea menor o igual a 17 años va a ser menor de edad, va a estar dentro del rango menor de edad. Y lo que sea mayor o igual a 18 va a estar dentro del rango mayor de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra extracción del ejemplo, donde cada uno tiene sus edades, va a generar una salida donde el que tiene menos de 17 va a ser menor de edad y el que tiene más de 18 va a aparecer como mayor de edad. Aquí tenemos ya previamente la extracción, veámosla. Aquí tenemos cargados los datos con los nombres con las edades. Y aquí acabamos de conectar la opción Number Range con la extracción. Vamos a configurarla. Entonces damos doble clic. Borramos los rangos que trae de prueba y decimos acá. Si el límite inferior está vacío y el superior 17 es como decirle menor o igual a 17, es decir, menor de edad. Ahora, si ponemos aquí en el lower bound, en el límite inferior 18 y dejamos el superior vacío, es como si le dijéramos mayor o igual a 18, o sea, mayor
de edad. Aquí nos brota el file input, decimos que del campo edad nos evalúe los rangos. Le damos clic en correr, vamos a ver qué sale. Datos previos. Y vemos que exactamente todos aparecen con los que tengan menos de 17 años con menor de edad y los demás de 18 aparecen con mayor de edad. En el siguiente video tutorial aprenderemos la opción de transformación llamada Split File to Rows o dividir el campo en filas. Lo que hace esta transformación es que divide un campo de una sola cadena por un delimitador, ya sea punto y coma, guión, coma, enlace, numeral, una vocal, espacio en blanco, tabulador, lo que usted le quiera poner. Y con este delimitador él crea subcadenas y por cada subcadena crea un término dividido en una fila. Vamos a ver el ejemplo número 1. En ese tenemos una extracción en un campo llamado vocales, donde vemos las vocales de la A a la U divididas por un guión. Vamos a hacer la transformación Split File to Row con la siguiente configuración. En el campo a dividir, es el campo llamado vocales. El delimitador va a ser un guión. El nombre del campo de salida lo vamos a llamar vocal. Y el nombre del campo de conteo lo vamos a llamar cantidad. Esto nos tiene que botar una vista previa de datos de la siguiente manera. Vocales, donde esté el campo vocales, vocal, donde estén las extracciones de las subcadenas. Y el campo cantidad, que nos va a contar la cantidad de vocales que encontró. Para nuestro ejemplo van a encontrar las 5 vocales. Venimos aquí a la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Ya tenemos previamente aquí unos datos. Vamos a ver la vista previa de datos. Tenemos las vocales separadas por un guión. Venimos a la opción de transformación. Y dentro de la opción de transformación buscamos la llamada Split File to Rows. Está acá. La arrastramos hasta nuestra área de trabajo. Y conectamos la extracción con la transformación. El siguiente paso es dar doble clic sobre la transformación y proceder a configurarla según el ejemplo. Step Name, el nombre que le damos a la transformación, vamos a darle por defecto. File to Split, el campo donde vamos a traer la información de las cadenas, campo vocales. El delimitador, vamos a poner acá que es guión. El nombre de la columna, entonces vamos a ponerle aquí que se llame vocal. Y aquí nos pide el nombre que va de conteo, entonces vamos a decirle que cantidad, que va a ser una columna más que va a crear contando la cantidad de subcadenas que encontró de la cadena original, de la cadena de origen. Ok, corremos el ejemplo. Vamos aquí a vista previa de datos y vemos el resultado de la transformación. El campo vocales, las subcadenas que encontró y la cantidad que encontró de vocales para nuestro ejemplo 5. Vamos a aprender a manejar la opción de transformación llamada Split Files o campos divididos de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Primero que todo, lo que hace es que toma un valor de un campo y según el criterio de división lo fracciona y lo asigna a otros campos. Para nuestro ejemplo tenemos previamente cargado un listado con nombres completos. Vemos que en el atributo llamado nombres completos encontramos el primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, para un ejemplo de 7 registros. Vamos a dividirlos en apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Para eso venimos aquí a la opción Transform y buscamos la opción llamada Split Files. La arrastramos hasta el área de trabajo y procedemos a conectar la extracción con la transformación. Y después de esto damos doble clic sobre la transformación que vamos a ejecutar. Primero que todo nos pide el nombre de la transformación. Vamos a poner aquí dividir nombres y apellidos. Aquí nos pregunta de qué campo. Por nuestro ejemplo antes tenemos un solo campo llamado nombres completos. Aquí nos pregunta sobre cuál es la delimitación. Para nuestro ejemplo es un espacio en blanco, entonces dejamos un espacio en blanco y empezamos acá. Decimos aquí
apellido 1. ¿Qué tipo? Entonces le decimos aquí que no, que el tipo string. Apellido 2. También de tipo string. Nombre 1. Tipo string. Y finalmente el nombre 2. De tipo también es string. Damos clic OK. Y procedemos a correr nuestra transformación dando clic en el botón Run. Vemos aquí que está en la ejecución de resultados. Check verde en la extracción y check verde en la transformación. Vamos aquí a la etiqueta llamada datos previos, vista previa de datos. Y vemos que correctamente nos ha dividido los nombres completos en apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Hasta aquí la opción de transformación para división de la herramienta Spoon de Pentaho. Muchas gracias. Vamos a ver la opción de transformación llamada Row de Normalizer o de normalizar filas de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Permite desnormalizar los datos buscando pares claves de clave valor. También permite convertir de forma inmediata tipos de datos. O sea, en conclusión, una desnormalización es una transposición de columnas a filas por medio de agrupamientos de un dato común. Así sencillo. Configuración de la transposición. Primero, el nombre que se le va a dar a la transformación. Un ejemplo, TR001 o Transfor1, etc. Campo clave, el campo que se definió como la fila de salida. Los campos de agrupamiento son los campos que usan para agrupar los datos. Los campos de destino son los campos a desnormalizar, especificando el valor string para cada campo clave. Ejemplo número 1. Tenemos una extracción de ejemplo previa donde vemos que tenemos 3 columnas: ID, llave y valores. Para nuestro ejemplo tenemos uno que es María Gómez, sexo femenino y de 25 años. Y 2 sería José López, sexo masculino y de 33 años. Son 2 usuarios que están dentro de la misma tabla. Vamos a buscar la forma de agruparlos. Tenemos una transformación row de normalizer donde vamos a llamar TR001. El campo clave va a ser el campo llave, que va a ser esta columna, y el agrupamiento se va a hacer por ID, que vemos que son varios del mismo ID, porque todos pertenecen a María Gómez femenino 25 años, y el ID 2 sería el campo 2 para agruparlo, para poder agrupar todos los datos de José López, sexo masculino, 33 años. De la siguiente manera. El campo destino va a ser el campo valores, es donde vamos a usar los datos. Y va a quedar así. Nombre 1, valores, nombres, vamos a llamarlo nombres. AP1 va a ser el campo valores, va a ser apellidos. Género, campo valores, sexo. Y años, el campo valores sería edad. La transformación desnormalizada debería dar como resultado una vista previa de la siguiente manera. Una tabla con ID, no 1, AP1, género y años, donde agruparía todos los de 1, que sería María Gómez, femenino, 25 años, y en la siguiente fila agruparía el número 2, que sería José López, masculino, 33 años.
vamos a aprender a manejar la opción de transformación llamada Row Normalizer o normalización de filas. La información desnormalizada puede normalizarse usando esa transformación. Normaliza los datos de tablas pivotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hace una normalización. Prácticamente es una transposición de filas a columnas, agrupando datos similares en términos y generando valores. Prácticamente eso es lo que hace una normalización. Vemos que la configuración del Row Normalizer tiene 5 opciones. Vamos a verlas todas. Nombre del paso. ¿Cómo se va a identificar la transformación? El nombre que le vamos a poner a la transformación. Viene el tipo de campo, que es el nombre del campo de tipo. La tabla de campo, que tiene lista de campos que desea normalizar. El tipo, que da una cadena para clasificar el campo. Y el nuevo campo, que puede asignar uno o varios campos a los que se debe transferir el nuevo valor. Y la obtención de campos. O sea, cargar el nombre de los campos. Vamos a dar nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos una extracción con una tabla que tiene diferentes columnas. Tenemos en la tabla tenemos ID, NOM1, AP1, género y años. Y eso tenemos unos datos de prueba de 2 usuarios, María y José. Esa extracción vamos a hacerle un Row Normalizer. Vamos a llamarla a la transformación, la vamos a llamar TR001. Tipo de campo va a ser un campo llamado llave. Y los campos van a tener la siguiente configuración: campo nombre, valor y llave. Entonces el nombre NOM1, como vemos aquí, NOM1 es, acá está, apellido 1, AP1, género, año. Y los campos ya de valor, nombres, vamos a llamar nombres, apellidos, sexo, es decir, estos son los nombres que se van a visualizar en la transposición de datos. Y la llave se va a llamar valores, es decir, donde se van a mostrar datos. Si se dan cuenta, realmente es como una transposición de filas a columnas. Esto nos tiene que botar una vista previa de datos de la siguiente manera. Así. Entonces, 1, que sería María. Entonces aquí está los datos transpuestos. Aquí están en filas, aquí aparecen en columnas con estos nombres: nombre, apellido, sexo y edad. Lo mismo para nuestro usuario número 2 de prueba. Aparece aquí de para abajo. Vemos que lo que está en filas se transpuso y se convirtió en columnas. Ahora procedemos a ver el ejemplo.
A continuación vamos a ver unas transformaciones llamadas replacing string, pero con regex, con expresiones regulares. Son de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Primero que todo, ¿qué es replacing string? Es una herramienta de transformación que nos reemplaza una condición sobre una cadena. ¿Y por qué es tan excelente combinación con los regex, con las expresiones regulares? Porque las expresiones regulares nos ayudan a buscar puntualmente algún patrón dentro de un texto. A continuación vamos a ver unos ejemplos claros que nos ayudarán a ejemplificar esta combinación de regex con replacing string. Para nuestro primer ejemplo de replacing string con expresiones de regex, o sea, con expresiones regulares, tenemos previamente creado aquí un data grid, un replacing string y un dummy. En el data grid tenemos, para nuestros ejemplos, tenemos dos datos, Mario 1, José 2, y lo que vamos a hacer es un replacing string que con una expresión regular pueda borrar los números. Simplemente venimos acá, en origen traemos pues desde el campo datos, que es el que viene de acá del data grid. Nos venimos acá a la opción llamada use regex, o sea, va a usar expresiones regulares, le decimos que yes, que sí, y aquí en el search escribimos la expresión regular, o sea que cuando encuentre el 0 al 9 aquí lo busca y encuentra con la expresión regular. Aquí le podemos decir con qué lo quiere reemplazar. Por ejemplo, vamos a hacerlo así, que lo reemplace por 2 por 3a. Vamos a correrlo y vemos aquí tenemos Mario 1 y José 2 y queda es Mario AAA y José AAA. Si nosotros quisiéramos simplemente que eliminara los datos, o sea, es decir, que no, que borrara los números, le diríamos así, reemplace en blanco. Volvemos a correrlo. Vemos acá que aquí está Mario 1, José 2 y aquí está Mario y José. Y ponemos el símbolo al principio que se llama circunflejo. Lo que estamos haciendo es una negación. Entonces le decimos es que no, lo que no sea numérico, en este caso quedaría circunflejo 0-9, o sea, lo que no es numérico. Corremos esta transformación y veamos el resultado. Vemos aquí tenemos Mario 1. Y aquí en el resultado quita Mario y solamente deja 1. Aquí tenemos José 2. Donde quita José y pone el 2. Ahora vamos a probar otras expresiones regulares. Por ejemplo, si tenemos acá así de la A a la Z. Vamos a probar, ok. Corramos nuestra nueva expresión regular. Aquí tenemos Mario 1, José 2. Y vemos que con la expresión regular le dijimos todo lo que sea de la A a la Z, reemplázalo por nada. Bueno, le podemos decir que lo reemplace por así, por guión. Cada vez que encuentre una letra, lo reemplace por guión. Vamos a ver qué pasaría. Aquí tenemos a Mario. Y aquí tenemos que las 5 letras del Mario las ha reemplazado por un guión. Ahora, si a esto le damos una negación con el circunflejo, ¿qué pasaría? Dejamos aquí el guión, corramos nuestra transformación, tenemos acá Mario 1, José 2 y el queda Mario guión, José guión. Así podemos jugar con todas las expresiones. Vamos a ver un ejemplo aplicable para nuestro proceso de limpieza de datos. Tenemos acá un data grid con dos campos, como vemos tienen símbolos alfanuméricos, pero dentro de estos hay una palabra, mira que vemos el nombre Mario. Y aquí tenemos el nombre José escondido, vemos la J por acá, la O, la S y la E. Vamos a hacer un proceso de limpieza de datos trabajando con la transformación replacing string y con una expresión regular. Entonces aquí traemos el campo nombre, le decimos use expresiones regulares sí, y digitamos nuestra expresión regular. ¿Qué dice? Dice, está dentro de llave donde dice circunflejo A mayúscula a la Z minúscula y de la A minúscula a la Z minúscula reemplace por espacio en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no sea letra, sea mayúscula o minúscula, reemplácela por un espacio, por nada. Simplemente bórrela. Entonces veamos a ver qué pasa. Vamos a correr la transformación y vamos a ver los resultados. Aquí tenemos
los datos así, y la transformación nos limpia los datos y nos trae sin espacios en blanco y sin nada. Hasta aquí nuestro ejemplo de replacing string con expresiones regulares. Muchas gracias.